Amén. Vamos a empezar este estudio en el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración. Hermano Aldo, ¿usted nos podría llevar una oración de inicio? Amén. Padre bendito celestial, Señor, te damos gracias, primeramente porque usted lo ha tenido con vida y con salud, Señor, porque el pan y el agua, Señor, no lo ha de faltar en este día, mi Señor. Señor, te damos gracias porque estamos reunidos, Señor, aquí delante de su presencia, Señor, para poder aprender, Señor, de tu palabra, Señor, cada día más, mi Señor. Permita usted, Señor, por misericordia, que puedan unirse más hermanos, Señor, tanto en las redes, Señor, como ahí presencialmente, mi Señor. Dile, Señor, sabiduría a nuestro pastor, mi Señor, y te pedimos que a nosotros también lo dé entendimiento. Todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Aldo, por llevarlo en esta oración. Bien, el jueves pasado, Dios mediante, hablamos sobre el término Theotokos, ¿ya? Un término que tuvo en boga hace un tiempo atrás. Gracias. Y que igual es una definición de Teotocos que nosotros como cristianos creemos de que María es madre de Dios porque Dios nació a través de María. Palabra muy simple, ¿ya? Pero también vimos que igual es un poco complejo entender a cabalidad, ¿ya? Pero ya tocamos ese tema. Vamos a repasar un poquito sobre el tema de el nacimiento virginal, remarcar eso, el nacimiento virginal. Vamos a ver un tema también relevante de si era necesario que Jesús hubiese encarnado o no. Y de ahí vamos a pasar a otro tema que pues, va a ser sobre la herejía y unos conceptos errados en cuanto a la cristología. Vamos a ver los primeros errores, luego un concepto errado o un concepto desde la base de la reforma y y un concepto después de unas herejías un poco más modernas, ¿ya? Y de ahí vamos a ir avanzando un poco en el tema de la enseñanza, ¿ya? He tratado de ir ordenando este estudio de cristología en el sentido de que primero hablamos sobre la preexistencia de Cristo, luego hablamos sobre la encarnación, el nacimiento virginal, la necesidad de creer en este concepto, cuál es la importancia del concepto virginal para nosotros. Eh, Hablamos también sobre la encarnación, Teotocos, y ahora reforzar un poco el tema de la encarnación. Y de ahí en adelante vamos a ver la vida, los oficios de Cristo también aquí en la tierra, algunas implicaciones, tanto, se me olvidó la palabra, los estados de Cristo, por ejemplo, la humillación de Cristo. También hay después más adelante vamos a hablar sobre la muerte y esa fase donde bajó Cristo al Hades, que una herejía de la enseñanza de Benecer, de la iglesia de Benecer, es la doble muerte de Cristo, o sea, los dos holocaustos de Cristo. O sea, el holocausto de Cristo le llaman ellos, que Jesús murió una vez en la cruz y luego resucitó inmediatamente, se incorporó, bajó al Hades y ahí se quemó nuevamente entero y ahí fue su segunda resurrección, ¿ya? Vamos a tocar también ese tema, vamos a ver la humillación de Cristo, que también hay una palabra ahí muy importante que se llama la kenosis de Cristo, que Él se despojó, también vamos a tocar eso. Vamos a ver sobre la exaltación de Cristo y así varias fases y es un tema bien importante porque tiene muchas aristas para nosotros.
¿ya? Así que vamos a estar un buen tiempo acá estudiando sobre cristología. Bien, bueno, el primer punto que vamos a tocar hoy día es la creencia de la Iglesia sobre el nacimiento de Cristo. La creencia de la Iglesia sobre el nacimiento de Cristo, ¿ya? El concepto virginal de, de Jesús ha sido una constante dentro de la Iglesia de Dios, ¿ya? Por ejemplo, la primera profesión explícita la encontramos en el símbolo o credo de Hipólito, ya por ahí por el año 2015, 2000, o sea, 2015, 215, 217 después de Cristo, ¿ya? Por ahí encontramos los primeros registros sobre la confirmación y la creencia del nacimiento virginal de Cristo. Luego sigue apareciendo el credo de la época más adelante, pero curiosamente, uno de los importantes credos, uno de los importantes concilios de la historia de la cristiandad, que es el concilio de Nicea, y que de ahí obviamente se desprende el credo de Nicea, curiosamente no toma el punto del nacimiento virginal de Jesús. Una de las explicaciones era el rigor de la época. Cada uno de nosotros somos parte del rigor de nuestra época. Por ejemplo, eh, el fuerte de la enseñanza luterana o de Martín Lutero era la salvación. La salvación, la justificación y la redención. ¿Ya? Como decía, cada uno solo somos hijos o somos moldeados por el rigor de nuestra época y la necesidad de nuestra época, de la cultura. Por ejemplo, el rigor que moldeó la enseñanza, como decía, de Martín Lutero, la enseñanza luterana es de la salvación. De hecho, el texto clave que motiva a Lutero a clavar las 95 tesis habla sobre la salvación. Y dice que oye, ahora se me olvidó, lo dice Pablo y Ábaco. Más el justo por la fe vivirá. Más el justo por la fe vivirá. Ese texto fue el que gatilló el corazón de Lutero para, eh, para mover todo lo que sucedió con la reforma protestante. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el énfasis de Lutero en su época? La salvación, la justificación y la redención. Por ende, vamos a encontrar poca enseñanza o poco texto o casi ningún texto de Martín Lutero hablando sobre los dones, el uso, la práctica, la vigencia de los dones, porque no era el tema en ese entonces, no era el tema a discutir, sino que era otro el tema. Y así igualmente, por ejemplo, con Lutero o Calvino, que se hablan algunos temas escatológicos o de dones, no era el fuerte era otro de ellos, ¿ya? Eh, Así igualmente, aunque el concilio de Nicea es uno de los concilios más importantes de la historia de la cristiandad, no abordó el tema sobre el nacimiento virginal de Jesús. Uno de los factores el cual se puede explicar esa ausencia, era la preocupación que atenuaba ese concilio, que era enfatizar la sustanciabilidad o sustancialidad del Hijo con el Padre. Ese era el principal objetivo, el principal fin de ese concilio, que era afrontar o frenar o erradicar la herejía arriana. ¿Ya? Entonces, por eso a lo mejor no se tocó en cuenta. Ahora, la frase se encarnó del Espíritu Santo y de la Virgen María queda incorporada 50 años más tarde en el Concilio Primero de Constantinopla. En el Concilio Primero de Constantinopla queda acuñada o es incorporada esta frase. Se encarnó del Espíritu Santo y de la Virgen María.
Y en el año 734, en el símbolo o credo de Epifano, cuando aparece por primera vez el vocablo que el mismo Epifano acuñó, que es ai partenos, A, E, I, partenos, y H entre la T y la E. A, E, I, partenos. Ai partenos, partenos. ¿Y eso qué quiere decir? Siempre virgen. ¿Ya? Y también un ayudante de Epifano que era muy mariólogo, como tenía una teología muy de María, que era el sirio Efrén, que ya había muerto en el año 373, la cual también llamaba a María, llamaba a María, María Virgen después del parto, ¿ya? Entonces ahí había una exacerbación del concepto de María. Ahora, esto tampoco podemos olvidar eh, el énfasis que hace la misma escritura respecto a María, como hablábamos la vez anterior, de que a María le llama, el ángel le llama bienaventurada, eres María. ¿Ya? Y ahí también el pasaje habla algunos dones, algunas cualidades de María directamente, pero no podemos olvidar, para nosotros es un poco complicado o un poco seco esa frase bienaventurada, pero para la época judeo-cristiana de aquella época era de mucho valor, que consideraba no solamente los dones o las cualidades que manejaba esa mujer, María, sino que también cómo Dios los veía a ella diciéndole bienaventurada eres María. O sea, había muchas cualidades que nosotros no las conocemos, no las entendemos porque no están registradas, que María poseía. No solo como habilidades domésticas o talento o cosas, su carácter, sino que también el nivel de santificación que ella tenía. Ojo ahí, cómo ella vivía una vida de piedad, no lo sabemos, pero la expresión bienaventurada eres María de parte de un ser divino, del ángel, es muy amplia y es muy profunda en el carácter cristiano de esa mujer, ¿ya? Entonces, por eso a lo mejor pudo haber también como ejemplo, Epifano, que siempre la llamó siempre virgen, y el sirio Efrén, que la llamó virgen después del parto, ¿ya? Se puede entender porque ellos tenían ya más flor de piel o entendían el peso de la palabra bienaventurada. Bueno, ahí vamos a ahondar un poquito más. Ahora, la concepción virginal de Jesús, y el único dato histórico o bíblico que nosotros tenemos y que es seguro, que es el tema de la virginidad de María. Eso para nosotros no está en discusión como cristianos, ya que la misma Biblia habla de que María era virgen. Entonces, palabra fiel esta de ser recibida por todos, que María era virgen porque el escritor bíblico así lo afirmaba. Es también, y no tan solo la parte bíblica, pero también es afirmada y no podría ser menos a través de toda la cristiandad de toda la época. Lo general es que el cristianismo cree es que María fue virgen y los reformadores y las profesiones de fe o las confesiones de fe o los credos que se levantaron después de la reforma afirman eso. Por ejemplo, el segundo artículo de la religión de la Iglesia Anglicana, una de las más antiguas, indirectamente, pero explícitamente dice que el Hijo asumió la naturaleza humana en el vientre de la bienaventurada Virgen y de ella sacó la sustancia. ¿Ya? Eso es lo que dice el credo o la confesión de fe de la Iglesia Anglicana que hasta el día de hoy se ha mantenido.
Ahora, la confesión de fe de Westminster, la cual esa confesión es presbiteriana, lo dice un poco más explícito. Dice, el Hijo de Dios siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella. ¿Ya? Dice, el Hijo de Dios siendo concebido por el poder del Espíritu Santo y el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella. Y para citar otro profesión de fe, que es el Catecismo de Heidelberg, este catecismo se elabora a partir de la petición de Federico III y que se publica por primera vez en el año 1563, se publica en alemán. Este catecismo protestante está dividido o se formula en preguntas cortas. Pregunta uno, por ejemplo, si no me equivoco, el fin del hombre. Y ahí responde, el fin del hombre es esto, fue creado para adoración y esto de Dios. Y lo mencionan ahí cortamente. Y así son cerca de 60 preguntas muy prácticas donde hablan sobre asuntos puntuales doctrinales, ¿ya? Entonces, este catecismo de Heidelberg, que fue publicado en el año 1563, responde a la pregunta 23 de ese catecismo y en correlación a toda la confesión cristiana presenta el número 35. La pregunta 35 dice lo siguiente: ¿qué significa eso de que fue concebido del Espíritu Santo, nacido de mujer virgen, o sea, nacido de María Virgen? Y el catecismo responde lo siguiente: ¿quién es, quién es el eterno Hijo de Dios, el cual es y permanece verdadero y eterno de Dios, asumió verdadera naturaleza humana de la carne, de la sangre de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, para ser, con todo, verdadero descendiente de David, en toda semejante a sus hermanos, pero excepto en el pecado, ¿ya? ¿Ya? ¿Se entendió esa parte, cierto? El catecismo de Heidelberg dice que el eterno Hijo de Dios, el cual es y permanece verdadero y eterno de Dios, asumió verdadera naturaleza humana de la carne de la Virgen María por obra del Espíritu Santo para ser, con todo, verdadero descendiente de David, en todo semejante a sus hermanos, en excepción hecha del pecado. ¿Cómo está, Manao? Bienvenida. Qué bueno. Estamos reafirmando acá los puntos del nacimiento virginal de Jesús. ¿Ya? Y aquí vamos a entrar al siguiente punto, donde voy a tocar un tema bien y voy a pedir sus opiniones, ¿ya? ¿Era absolutamente necesario que Jesús naciera de una virgen? Ya. ¿Por qué? Y aquí abro la pregunta. ¿Por qué era necesario o absolutamente necesario que naciera de una virgen? Aquí, Manualdo, también usted puede responder. Está abierta la sesión de respuesta. Ya, bien. Porque aquí yo creo que todos hemos pensado o tenemos un cierto concepto, la sexualidad como pecado, pero un concepto un poco más allá. ¿Por qué tenía que nacer de una virgen y nacer del Espíritu Santo?
Voy a poner en modo silencio esta cosa, pero me molesta la notificación y no sé. Pueden responder o formular la siguiente pregunta. ¿Cuál es la implicancia de que José no haya sido el padre de Jesús? Biológico o padre real. Yo la pregunta real no la sé, pero es que si era hijo de una virgen, y si hubiera sido hijo de José, entonces ya ella iba a dejar de servir, porque la iba a tocar. ¿Ya? Entonces, mi madre no se iba a cumplir la palabra, donde dice que Nacerá de una vez. de una virgen. Ujú. Bien. Ahora, Manualdo, A ver, una respuesta así sencilla, cortita. ¿Cuál sería la implicancia de que José no fuera el padre de Jesús? A lo mejor yo lo vería por la parte, no sería divino, ¿o no? ujú. Sí, 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 está bien ahí, está bien. Ya. Yo creo que aquí lo voy a llevar a un punto donde yo creo que lo hemos pensado, pero no lo hemos analizado. Entonces, vamos a partir. Antes de responder este tema directo sobre la concepción virginal de Jesús, sería inequívoco soslayar que es algo un poco interesante esta conversación, ¿ya? Incluso es muy interesante, yo lo he conversado con amigos y hemos estado horas hablando sobre esto, ¿ya? Pero ignorar el hecho del nacimiento virginal de Jesús es tener una mala concepción de la esencia del pecado original, que pudo introducirse que Jesús hubiese tenido padre terrenal, habría contraído la depravación heredada de nuestros primeros padres, ¿cierto? ¿Iba a decir algo? Ah, no, que estaba buscando que pensé que podría ser por ahí, que cuando yo escuché los castigos por el pecado, castigó al hombre por haber tenido la responsabilidad de no haber cumplido con la mujer, o sea, él era el responsable de la mujer, Mm, pero ella le dijo que ya. también era mujer. Claro, una de las cosas que yo sí he escuchado, pero no la había, hace poco tiempo no le había tomado el peso, yo creo que todos también lo hemos escuchado, incluso lo hemos pensado y hasta cierto punto afirmado, pero no lo hemos analizado como tal, de que Jesús nació solamente de María para no contener la naturaleza completa de pecado, ¿cierto? Por eso nació solamente de María para no tener la naturaleza completa de pecado. Bueno, eso no es un pensamiento nuevo, sino que es, por ejemplo, San Agustín de Hipona dice, no habiendo sido concebido con ningún placer de concupiscencia carnal, no contrajo por ello ningún pecado original. ¿Ya? Eso es lo que dice Agustín de Hipona. No habiendo sido concebido por ningún placer de concupiscencia carnal, no contrajo por ello ningún pecado original. Tomás de Aquino, otro también de aquella época, postula cuatro razones, y de las cuatro razones la tercera dice la siguiente: esto fue conveniente para la dignidad de la humanidad de Cristo, en la cual no debió haber lugar para el pecado, mas no era posible que en una naturaleza ya corrompida del acto conyugal naciese una carne exenta de la infección del pecado original. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que están postulando ahí? Que el nacimiento virginal de Jesús y que una de las implicancias de que el José no haya sido el padre es que no heredó la
la naturaleza de pecado completa, o no la heredó, ¿ya? Martín Lutero, y aquí voy a dar un spoiler, Martín Lutero también cae en ese error, ¿ya? Él, el catecismo que él hizo, dice, Cristo se hizo hombre y fue concebido y dado a luz por el Espíritu Santo y por la Virgen María, sin mancha alguna de pecado, para que fuese dominador del pecado. Hasta suena bonito. Pero ¿cuál es el tema? Y bueno, y hay otra cita más, pero yo creo que el punto está claro. ¿Cuál es el tema con eso? Es que bíblicamente, tanto el hombre como la mujer están caídos en pecado. Si nosotros decimos que porque José no es el padre de Jesús, no concibió o no contrajo la naturaleza de pecado, estamos diciendo que aquel que carga la genética de pecado y la transmite hacia los descendientes es el hombre. Claro, como José no estuvo en la ecuación para engendrar a Jesús, entonces por ende el pecado no está en Jesús, o el pecado original no se heredó a Jesús. ¿Por qué? Porque José no estaba metido en la ecuación. Pero la Biblia nos dice que tanto hombre como mujer, la raza entera, tiene pecado. Tiene pecado. ¿Ya? Ahora, ahí nosotros podemos, yo creo que todo eso, en cierta o mayor medida, hemos pensado en ese punto. No que Jesús, o sea, el Espíritu Santo fue el Padre porque así no contrajo o no heredó la pecaminosidad de sus padres. Pero ya haber nacido de una mujer, ya el cuerpo humano ya tiene pecado. Porque heredó también la carnalidad, porque lo hemos visto mucho, en muchas expresiones, la carnalidad o la esencia de su madre. Y su madre, a pesar de que fue llamada bienaventurada de parte de Dios, era pecaminosa. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Jesús nació sin pecado? También es lo que sí que él no pecó. Es el tema. Él Él heredó un pecado, nuestro pero pecado, no. pero él no pecó. En la condición humana, él fue accesible a ser tentado, Sí. porque la forma divina, Dios no puede ser tentado. Entonces, como dice la Escritura, Dios no puede ser tentado, punto. Y eso no lo podemos discutir. Ahí no hay exégesis que hacerle, ni hermenéutica, ni nada. La Biblia dice, Dios no puede ser tentado, punto. Por ende, Jesús en su forma divina no podía ser tentado, pero en su forma humana sí era accesible a ser tentado. Y ahí nosotros tenemos el caso de la tentación de Cristo. ¿Cuáles fueron las tentaciones que el enemigo le presentó a Jesús? Eran puras cosas humanas. ¿Qué cosa divina le tentó el diablo a Jesús? Ninguna. Eran puras cosas humanas, puras cosas que humanamente nosotros desearíamos obtener. ¿Por qué? Porque es el cuerpo humano que es tentado al pecado. Cristo heredó en la carne, en la simiente de Eva, el cuerpo pecaminoso, sí, pero no tentó en su vida. O sea, no pecó. En su vida jamás pecó. Por ende, Él es semejante a nosotros. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese heredado un cuerpo pecaminoso como nosotros? El sacrificio por nosotros hubiese sido imperfecto, porque Él es propiciatorio, o sea, Él es
Él es uno, el que se sacrifica tiene que ser uno igual que nosotros para cubrir nuestro pecado. ¿Cómo se llama? El vicario. Él es nuestro vicario. Él es nuestro propiciatorio. Él es humano. Sintió la misma, como la hablamos el otro día. Él sintió los mismos cansancios, el mismo agotamiento, pasó hambre, pasó sed, se pasó enojo, pasó todo, porque era igual que nosotros. Estaba en nuestra carne, estaba en nuestro cuerpo, pero no pecó. Y esa vida de obediencia y todo lo otro que conlleva al ser de Jesús, fue lo que le agradó al Padre y lo que lo aceptó en sacrificio. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ahora, no, con eso no podemos decir que Jesús era un pecador al tener un cuerpo pecaminoso. Porque ¿cuál es la diferencia al decir que era un pecador? Que hacía pecado. Que hacía pecado. Pecador es el que ejerce pecado. ¿Ya? Por eso el pastor y doctor J. Orr dice lo siguiente: en el mero hecho de que Jesús naciese de una virgen, no había nada que garantizara, ahí sí, suena más bonito, garantizara que el Cristo fuese perfectamente puro o libre de mancha de pecado, como dice Lutero o otro credo. Pero pongamos la pregunta al revés. ¿No implica, por otra parte, la perfecta ausencia de pecado un milagro en su nacimiento? Eso ya es un milagro. ¿Por qué razón? Lo que tú mencionabas anteriormente. Entender el acto sexual como un pecado. Porque por mucho tiempo, en la época de Aquino, de Hipona, se entendía el acto sexual como pecado. Pero cuando se está dentro del matrimonio no es pecado. Ahí está bendito por Dios. Ahí está bendito por Dios. Entonces, en este mismo acto, sacándole esa connotación pecaminosa y perversa que solamente es metida por el pecado de la depravación humana al acto sexual, sacándole eso, el acto de procrear es bendito. Entonces, más aún teniendo en cuenta de que aquel que participa en este acto de concebir o de depositar en el vientre de María es un ser divino. Y no cualquier ser divino, es Dios mismo, que es 3 veces santo. Y lo hace con una mujer que el ángel le llama bienaventurada, que debe tener una cualidad que si meditamos pudo tener un nivel de santificación o de apartarse del pecado, o de apartarse para Dios, tanto mental, física y todo lo que, como nosotros llamamos de santificación, aún mayor, extrema, más que todo cualquier hombre o mujer que haya vivido. Tenía que ser mujer. Claro. Y también ahí se derriba la base de que la base de esta teoría de Dios Madre. Hay una creencia que habla que Dios Madre. A Dios le plació que el vientre, claro, que el vientre fuese de una humana. Si no hubiese sido al revés. No se puede porque la mujer es la que nace el bebé de la mujer. No podrían haber embarazado al hombre. No. Hacía por cesar. ¿Ya? Entonces, en ese acto, podemos ver también, como lo dice acá el pastor y doctor J. Orr, dice, no implica por otra parte la perfecta ausencia de pecado en ese acto, un milagro en su nacimiento. Entonces, verlo de otra forma la perspectiva. ¿Ya? Ahora,
bueno, ya tocamos el punto esencial, pero veamos unos capítulos comparativos. Yasmín, Lucas, capítulo 1, versículo 35, hermana Agustina, Hebreos, capítulo 7, versículo 26. ¿Por los 36? Hebreos 7, 26. Yo creo que ahí en Lucas, versículo 35, está la clave, ¿eh? Sí, pero lo quiero si lo ponemos, si ese versículo de Lucas 35 lo ponemos a luz con hebreo, con el pasaje hebreo, creo que va a ser bien interesante. No, búsquelo si afuera de la Biblia no está, pero búsquelo no, para contar. Más allá de Apocalipsis no está, pero. Sé que está por aquí. Uno de. Uno de tu. ¿Y hebreo cuánto? Hebreos 7, 26. ¿Ya lo pilló? Sí, 26. Ya, Yasmín primero. Lucas 1:36. Ujú. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, eso no anula y no quita el hecho de que él hereda un cuerpo pecaminoso y caído, ¿ya? Pero él, en la esencia de la ejecución, él es santo, porque no pecó. Hermana Agustina, Dice aquí. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. amén, amén. Ahora, era absolutamente necesario que Cristo naciera de una virgen para, en este sentido que hemos estado tratando, de que no contagiara el cuerpo pecaminoso, no era necesario, porque tanto por el hombre como por la mujer nosotros heredamos un cuerpo pecaminoso, heredamos pecado. No es el hombre el que transmite el gen pecaminoso, sino que es la raza humana que transmite el ser pecaminoso, ¿ya? Entonces, por ende, si por la tecnología que está hoy por hoy, que hay un embarazo in vitro, que no hay coito, no hay nada, pero es in vitro, esa persona que nace es pecaminosa igual porque hereda la raza humana, a no ser que salga un ET, ¿no? Pero la raza humana es la que contiene el pecado. Y el pecado no es una enfermedad en sí, no es algo que pueda ser, ¿cómo se llama? Visible, sino que es algo es algo más de, que acá me salió algo. La licencia. Sino que es algo mucho más profundo de un gen, sino que eh, la inherente herencia que nosotros tenemos de nuestra raza, la que forma parte del hombre también, fue desde el principio por la unión, la consagración y la constante conducción del Espíritu Santo
del momento en que concibió al Espíritu, el Espíritu Santo concibió en María. Entonces, ahí hay un juego que distingue obviamente, esta concepción por todo lo que involucra. Jesús, como hijo de Dios, no podía estar representando la generalidad o lo general de la culpabilidad humana. Solamente le bastaba, ¿por qué no podía hacer eso? Porque solamente le bastaba la referencia, o sea, de ser la persona divina ya involucrada en eso, ya tomaba una distinción distinta al tema del pecado. ¿Ya? Y como decía, nosotros leímos estos dos pasajes, este sumo sacerdote, que dicha santificación del Espíritu Santo habría sido igual posible, aun si otro factor hubiese concebido, el tema es de que él vivió y entregó una vida sin pecado, a pesar de que vivió en una naturaleza que era accesible a la tentación del pecado. ¿Ya? Eso hace muy distinto. Distinto sería si Jesús no hubiese tomado nuestra forma, nuestro cuerpo, no hubiese tomado nuestra herencia pecaminosa y solamente hubiese sido Dios. Ahí sería muy distinto. Él no podía haber presentado ni siquiera argumentado un sacrificio ante Dios. Si él no hubiese heredado nuestro cuerpo pecaminoso, ni siquiera se hubiese presentado ante Dios con una ofrenda. ¿Ya? Pero como este sumo sacerdote que nosotros tenemos heredó este cuerpo, se pudo presentar ante Dios. ¿Amén? Referente a todo lo que, y aquí con esto ya cerramos el tema de la parte del nacimiento virginal de Cristo y todo lo que por eso conlleva. ¿Hay alguna pregunta, duda? La pregunta no está como fuera Dios. Pero dígale no. Que por qué razón, si fue hecho por Dios, las relaciones son pecaminosas, son vistas pecaminosas. Y todo fue creado por Dios, porque hasta los animalitos, entonces se ve como una depravación. Si no es que una persona ahí casada. ¿Por qué? Por, No sé. por nuestra mente caída. Por nuestra mente, porque, a ver, ¿para qué Dios creó la relación sexual? Solo para recoger. No, Ah, o exclusivamente para eso, ¿no? pues gracias a Dios le dijo a todo, a toda la pareja y hay muchos que no tienen. Si hubiese sido solamente para procrear, hubiese quitado la parte placer dentro de la relación. ¿O usted cree que Dios lo creó, lo puso y ya, pongámosle por ser? Pero se supone que antes de comer el fruto no se habían visto de nuevo, que no habían tenido un diferente. Pues después, no, pues. No, pues antes del fruto se habían visto, si no eran ciegos, pues, pero no había pecaminosidad en ello, en la parte íntima. ¿Pero qué? Pero no tenía relación. Sí, pues, Para la unión matrimonial puede ser. Yo estoy ahí perdida. puede ser, hermano Aldo. A ver, el acto sexual Dios lo creó para nuestro placer y para nuestro uso y disfrute, con un principal objetivo que es la procreación.
el tener relaciones sexuales por placer no es pecado. El pecado es que tanto hombre como mujer, ocupa ese medio para autoplacerse a sí mismo. Por ejemplo, si yo estoy con mi esposa y solamente yo me satisfago a mí mismo, sin importar cómo ella esté y yo lo haga como lo que quiera, eso está mal. Pero eso es producto de Pero ahí hay otro una pecado. naturaleza caída, pues. Pero antes de eso, ¿Qué tiene antes de eso? No entiendo. ¿cómo era antes de la naturaleza caída? Eso es lo que... ¿Es la relación Yo sexual? creía que mi pensamiento es que no se habían visto con el deseo sexual. Pero sí, entonces, ¿a cuándo le dio en la orden de procrear? No, Cuando estaban En el huerto. en el huerto, po. ¿Y cómo iban a procrear si no tenían relaciones sexuales? El mecanismo ha sido desde Adán y Eva. El mecanismo de reproducción no ha cambiado. Viene la abejita, pone la semilla dentro del vientre. entiéndame, el tema de ese como deseo sexual como más lujurioso en ese No, eso fue eso es pecado. Pero el placer y el disfrute estaba antes. El deseo animal sexual vino después de la depravación del pecado. Pero la depravación fue después que, según dicen, después que Eva se comió la manzana. no era manzana. Pero eso es lo que dice. Claro, después de la caída vino toda la Ya. desviación de todo. Pero que yo entiendo que para ver esa Vino, depravación, vino depravación de todo, no solamente de la parte sexual. El Señor lo dijo, el Señor le entregó la administración y la mayordomía del mundo. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Abusa de los animales. De vez de tener conciencia, sino que abusa, y hasta que los termina. Y eso es un tema del mal manejo de nosotros por la depravación, porque nosotros nos creemos dueños de todas las cosas. El hombre se cree dueño de la mujer, ¿por qué? Porque ella me tiene que satisfacer a mí. Y en la mujer también se cree dueño de su cuerpo, porque dice, no le voy a dar la pasada para castigarlo. entonces ahí es el pecado. El pecado, porque qué dice el Pablo al matrimonio? Le dice, si van a estar separados por algún tiempo, que sea de mutuo acuerdo para que el enemigo no se meta entre medio, pero no estén separados por mucho tiempo, ni el hombre ni la mujer, estoy resumiendo, el hombre y la mujer se tienen que negar el uno al otro, en un matrimonio cristiano. Si van a estar separados por temas de oración o de ayuno, pero que los dos estén de acuerdo. Bueno, aquí nos da a entender que sí tenían desde un principio. Dios creó al hombre y a su mujer a imagen de Dios, varón le creó y hembra los creó. Y los bendijo y dijo, fructificado y multiplicado, llenar la tierra. ¿Cómo lo iban a hacer? Y en el más, cuando está la otra, Capítulo 2. sí, en el capítulo 2 dice, por tanto dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a una mujer y serán una sola carne. ¿A qué se refiere con una sola carne? Unidad. Que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es distinto. No sabemos cómo porque no había pecado. No había sin pecado. Hagamos un Eso ejemplo, mismo o hagamos un como- ejemplo, un ejercicio práctico. Cuando un bebé de 2 años se empieza a tocar sus partes íntimas, ¿quién le da más color? ¿El bebé o los adultos? ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos fallados sexualmente. También niña, ¿no? Los niños no, pues. Ellos están indagando, están descubriendo su cuerpo. ¡Ay, no, qué terrible! Saque la mano y a un tiro Un y yo no la pequeñito asusto. se puede ver a su amigo, compañero, hermano desnudo y no va a verlo mal. Y los niños que abusan de otros Es porque tuvieron han sido abusados y repiten los patrones de los adultos, que ya el pecado ya... Pero en la primera instancia, Adán y Eva disfrutaron de su sexualidad y la desnudez no era pecado, no es pecado. El hombre después de la caída ya disfrutó todo. Y de ahí la sexualidad. Porque el mandamiento de multiplicarse y fructificarse es cuando está en estado de santificación. No después, pues en ese estado. Desde ahí a la caída, no sé cuánto tiempo habrá pasado.
Y la caída propiamente tal, ¿cuál vendría siendo el hecho de comer la manzana, por decirlo así? No el hecho de desobedecer a Dios, Exacto. porque hubiese sido un pepino, un apio, da lo mismo. Pero Dios le dijo, de su fruto no comían, y comieron. Ese fue el simple hecho de desobedecer a Dios. Es que hay muchas cosas que la gente dice, que eso fue que Eva dije, tuvo relación con Satanás. Claro, Y que por eso es que sí, Caín Por no eso es se hijo de piensa que Adán, el pecado es hijo es de Satanás. Que por claro. eso que vino sexo el es pecado. pecado que mató al hermano. Y aquí hay una teología que había un pastor que conocíamos, que después descubrimos que él pensaba eso, que el verdadero pecado es que Eva tuvo sexo con la serpiente. Claro. Y eso, y de ahí viene toda la degeneración sexual, por eso es la mayor maldad y los mayores actos de depravación nacidos sexualmente. Sí, pero Que entonces, ¿cómo pecó Abraham? No, y que si fuese así, ¿También con la serpiente? no, no. porque dice que Eva fue que le dio. Entonces vamos a decir, por ejemplo, si fue así que Eva tuvo relaciones con Satanás, como dice, no sé, quizá practicaría algo más depravado, que entonces eso fue lo que le enseñó a Adán, que no era la inocencia como yo lo hacía normal. No, no, no. Lo que el postulado más fuerte fue que Eva, como engañó a Adán, también después de que tuvo relaciones con la serpiente, Eva engañó a Adán para que tuviera relaciones con ella. Con la serpiente. Entonces ahí se mezcló el pecado. Pero es O sea, Terrible. toda culpa ya vendría desde la mujer. Y yo, no, que siempre ha sido, bueno, no, No es no, no. usted me ha dicho que No es así. no te dice la culpa. No, porque si hubiese sido así, Dios no le pregunta a Adán que dónde estaba él. Si nada más le hace culpa nada más directamente a la mujer, oye, ¿por qué tú desobedeciste? No te llevaste de tu marido. Porque él seguiste a la serpiente y no a tu marido. Si O sea, y ahí le mete toda la culpa a la mujer. técnicamente Pero la ¿cómo culpa así? es de la mujer, técnicamente, pero la responsabilidad es del hombre, siempre, siempre Yo casi siempre digo es del porque hombre. muchas veces la mujer comete errores y es por el hombre. ¿Entiendes? Porque es Sí, que porque Dios de es hecho, de hecho, cabeza y solo que de, le culpa a él de hecho, me primero. parece que Dios le pregunta a Adán primero. Adán dónde está su mujer. Entonces, le da la responsabilidad a él de Sí. dónde Sí, anda su mujer por ahí sí, haciendo quizás porque qué si cosa. leemos las ordenanzas de las directrices, Dios se la da a Adán y Claro. luego aparece la mujer. Y Adán era el responsable de transmitir las ordenanzas, las directrices a su mujer y ahí a toda su descendencia. Entonces, claramente, quien produce la desobediencia primaria fue la mujer, pero la responsabilidad netamente es del hombre. ¿Ya? Ya. ¿Algo más o volvemos al tema? Yo no le dejo ahí porque es un tema que va para largo. Ese tema va para largo. Pero eso lo vamos a tocar cuando ¿Por qué antropología. tiene que ser virgen sí o sí? Aparte del tema de por el cumplimiento de la profecía, porque puede haber sido que no fuera así. El plan No, fuera porque no tenía ninguna necesidad que fuese virgen. No tenían, sacando la profecía de entre medio de Sí, Isaías, claro. no habría ninguna otra implicancia de que fuese virgen. Pero se supone que la profecía de Isaías Sí, pues. Por eso, era por eso, Por eso sí, sacándole la profecía porque Dios te iba a cumplir su palabra, pero sacando esa profecía no habría ningún otro motivo especial, otra implicancia de que tenía que ser virgen. Bueno, también por más santidad, era más puro. Eso No sí. estaba tocado por nadie. Eso sí, y también, en esa relación, siempre pensando en la palabra bienaventurada, porque esa palabra marca mucho y engloba mucho, es muy profunda, Dios desde Génesis ha elegido. Él eligió a Adán y Eva, él eligió a este mundo, él eligió a Abraham,
para ser una nación, él eligió a los que tenían que, por donde iban a ser, él eligió, y él eligió a esta mujer que la llamó bienaventurada. ¿Y sabe, pastor? Que hasta en la familia, de todo siempre hay uno como que elegir, no los hijos. Como que a ese se le da más responsabilidad, se le da como más la carga, como para que sobrelleve a los demás. O sea, por lo menos en mi caso, yo tengo 4 hijos, 3 varones y una mujer. Pero hay que militar a ese como que cualquier cosa yo le tenía más confianza para decírselo a él, mira, esto y esto. Hasta cuando yo salí para acá, yo vine escondido. Y yo hice una carta. Y a quien yo se la di fue a él, y él es el tercero. Y yo le dije, mira, a tal hora, tú lees esa carta. Claro, Y los otros no decían nada. ¿Por qué? Porque él me daba como más confianza para guardar un secreto, para llevar como a cabo todo claro, eso, las más que lo demás. directrices Sí. de la casa. Que, por ejemplo, Adán y Eva tuvieron muchos más hijos, pero para la historia bíblica fueron importantes. Caín, Abel y Set. Y así igualmente en la genealogía. Y tuvo, no sé, 15 hijos, pero siempre se toma uno. Siempre En que ese sigue la genealogía. Y tuvo más hijas, más hijos, y vivió 350 años, y estos son las genealogías, pero se toma uno para seguir el relato bíblico. ¿Ya? ¿Eso? Sí, ya. Ahora vamos a entrar en una etapa de clases de herejías sobre Cristo. Herejías y malos conceptos sobre Cristo. ¿Ya? Eh, Se pueden clasificar de en 3 grupos grandes sobre algunas herejías respecto a la persona de Cristo o sobre cristología. El primer grupo que afecta a la realidad de la naturaleza de Cristo, a la realidad de la naturaleza de Cristo. Y eso lo vamos a ver hoy día. Están los evionistas, los sedentianos y los docetas. El segundo grupo afecta la integridad de dicha naturaleza. Ahí están los arrianos y los apolonaristas. Y el tercer grupo habla sobre afecta la unión de las dos naturalezas de Cristo, el nestoriano y el monofisista. ¿Ya? Entonces vamos a partir con los evionistas. Evionistas, que viene de el hebreo evio, evion. Tengo un conejo. ¿Ya? Vamos a partir con los evionistas, que viene del hebreo evion. Del hebreo evion, que significa pobre, en el sentido indigente. Evionista. Que significa pobre en el sentido de indigente. Este grupo judío que abundó a finales del primer siglo y al principio del segundo siglo, este grupo lo que más enfatizaba era el deseo de mantener a toda costa el monoteísmo del Antiguo Testamento. Ellos eran los que buscaban a toda costa mantener el monoteísmo del Antiguo Testamento, o sea, un solo Dios. Por ende, negaron la divinidad de Cristo y la concepción virginal de Cristo. Lo negaron completamente. Los evionistas. Sí, Sí, no. no.
Según ellos, Jesús era un mero hombre. Según ellos, Jesús era un mero hombre, pero que era muy observante de la ley. Observaba mucho y practicaba mucho la ley, lo cual lo capacitó para ser escogido por Dios como Mesías. ¿Ya? Él observaba, según los ebionistas, era un hombre común, pero que observaba mucho la ley. Y al ser un observante de la ley, Dios lo escogió como el Mesías. Y al tener el privilegio de ser bautizado por Juan el Bautista, recibió el ungimiento especial de Dios como hijo de Dios. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos lo que querían estos tipos? Ya. Bueno, Jesús, para ellos Jesús era un mero hombre que observaba y practicaba la ley fielmente, lo cual, al ser un observador y un practicador de la ley fielmente, lo capacitó para ser escogido por Dios como el Mesías. Y al ser bautizado por Juan el Bautista, fue consciente de ser ungido como Cristo, como el Hijo de Dios. ¿Ya? Y al momento de ser ungido, o sea, bautizado por Juan el Bautista, y al descender sobre él el Espíritu Santo en plenitud, logró un estado mayor. ¿Ya? ¿A dónde se perdió hermano Agustín? Yo me quedé donde él observaba La la ley, ley. ¿sí? Ujú. Al ser observante de la ley, según los guionistas, lo capacitó para ser escogido por Dios. ¿Ya? Y al ser bautizado por Juan el Bautista y ser lleno, sobre el Espíritu, lleno por el Espíritu Santo, lo elevó como hijo de Dios. ¿Ya? Y así fue capacitado para hacer los milagros, para ser un gran profeta, para ser un gran maestro en esta vida. Pero en el momento de la crucifixión, el Espíritu Santo lo dejó solo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era un hombre, no era Dios. ¿Ya? ¿Se entiende lo que creían estos tipos? Los evionistas. Ya. Los cerito, con C, cerito, como cero, cerito. 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 No, ya, Cerito. cerito. Oh, vea, pregúntame de nuevo, cerito. Sí, cerito, como cero. Cerito. No es ceritos. No, cerito. Los cerito. Hartos ceritos chiquititos. Claro. Los ceritos. Harto cerito, un chiquitito. Ya. Ellos vivieron en la segunda mitad del siglo segundo. O sea, del 250 en adelante. Claro. Póngale 250 en adelante. Este grupo, al igual que los evionistas, decía que Jesús era un hombre ordinario, común y corriente. Y que su padre y sus padres eran María y José. ¿Ya?
Claro, que era, María y José eran los padres legales de Jesús. Mientras que el Cristo, notes aquí la diferencia, el Cristo era un espíritu superior o una fuerza poderosa que descendió sobre Jesús. ¿Ya? Me quedé en original. O sea, Ellos decían que Jesús era un hombre orden común, Ujú. los padres eran María y José, que Cristo era un espíritu superior o una fuerza poderosa que descendió sobre Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Entendió? Que descendió sobre Jesús cuando fue bautizado. Bien. Y que al igual que los ebionistas, que esta fuerza lo dejó cuando fue crucificado. Esta fuerza lo abandonó cuando fue crucificado. Entonces no creen que resucitó No, del resucitó. tampoco. Los serentos pertenecían a la secta pagana o pagano cristiano que se llamaban llamados los agnósticos. ¿Ya? La filosofía de los agnósticos es bien amplia y para poder entender qué es lo que es el agnosticismo, en resumen, vamos hay que ver más o menos tres bases de ello. Primero, el espíritu inmortal del hombre no es, o sea, el espíritu inmortal del hombre no se contamina con las obras de la carne. La creencia del agnosticismo es que el espíritu es inmortal del hombre y que no se contamina con las obras de las carnes. ¿Ya? Por ende, el que ha sido verdaderamente iluminado no peca. La creencia de quién. Agnosticismo. Cuando dicen, no, yo soy agnóstico. El espíritu del hombre es inmortal. Claro, o sea, sí, el espíritu del hombre es inmortal y no se contamina con las obras de la carne. Por ende, el que ha sido iluminado verdaderamente no peca. Quien ataca a estos pensamientos agnósticos son la primera, segunda y tercera carta de Juan. Y Juan también, el Evangelio de Juan. ¿Ya? Otro pensamiento, columna del agnosticismo, es que Cristo fue un emisario de luz ya en forma celestial, con un aparente cuerpo humano. Y ya en forma de un ser terrenal, el que temporalmente se asoció a un espíritu superior.
un aparente cuerpo humano. Cristo es un emisario de luz, ya en forma celestial con aparente cuerpo humano, y en forma terrenal, el que temporalmente se asoció con un espíritu, al igual que los otros dos de arriba. Para el agnosticismo, los seres humanos se dividen en tres clases. La primera clase, los ílicos, con Y, o sea, con Y, con H. Ílicos, ílico con H, ílico. Que en griego eso significa materia. Para los agnósticos, esta clase de personas son incapaces en ninguna medida de tener, comprender y adquirir conocimiento espiritual. No, pero eso es lo más radical. Racionales. Porque espiritualmente, no, porque espiritualmente hay radicales espirituales y radicales racionales. Pensando. Los ílicos, para los agnósticos, La clase de persona. claro, no, ¿Qué clase de persona? los ílicos. Ah, ya. Los agnósticos dividen a los seres humanos en tres grupos. Eso. Lo vi. Eso no, ya. En tres, claro, en tres clases. Los ílicos, que en griego significa materia, que son incapaces de entender y adquirir conocimiento espiritual. Entonces, Incapaces. El segundo grupo, los psíquicos, que viene del griego psique, P-S-Y-K-H-E, P, sí. psíquicos. Y en griego es psique, P-S-Y-K-H-E, Sí. S-Y-K, ¿Cabe casa o cabe kilo? como cada casa, Cada kilo. cada kilo. No, Ya porque la trae otra la es C. C. No, pues mira, le dicen cada casa. O cada kilómetro. De kilómetro. Ya, ok. H-E. Eso significa alma. Lo que me creo difícil es mí. No, dice psique. Sí que. Sí, pues, en griego alma. Eso en griego alma. Si los psicólogos, ¿qué es lo que analizan? El alma de la persona. Para los agnósticos, este grupo de psíquicos, o psique, son los miembros ordinarios del cuerpo de la Iglesia de Cristo. Son los miembros ordinarios de la Iglesia de Cristo, o del cuerpo de Cristo. Para los agnósticos, ¿ah? Ordinario Cristo. Ah, no, ¿qué te significa? Miembros ordinarios de la iglesia. Que son los miembros ordinarios o comunes de la Iglesia de Cristo. ¿Ya? Y el tercer grupo son los neumáticos. ¿Cómo se escribe? ¿Es como neumático? No, neumáticos. Neumáticos, ¿No tiene chef? ¿no?
Que se descifra, ¿no? El griego es neuma. Mira aquí. Ah, viene de ¿Aliento o en sí? espíritu. Neuma significa espíritu. Estos, para los agnósticos, los neumáticos, poseen un conocimiento superior. Poseen un conocimiento superior y forman la élite de los iluminados. ¿Ya? Para los agnósticos, los neumáticos poseen un conocimiento superior y forman la élite de los iluminados. ¿Ya? Entonces, los céritos pertenecían a este grupo agnóstico, que en resumidas cuentas tenían estos tres pilares. Por ende, ellos veían a Jesús como alguien totalmente ordinario, pero que pertenecía a la parte elite de los neumáticos, que estaban llenos de neuma. O sea, los seres humanos lo dividían en tres. Estaban los comunes, los que eran, ¿cómo le? Eso. Incapaces No, 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 los primeros, claro, lo ílico, está lo ílico, estaban los psiqui y estaban los neumas. Jesús pertenecía a los neumas, que eran seres iluminados, pertenecían a la élite de la iluminación. Ahí lo clasificaban los ceritos a Jesús, dentro de la dogmática o del entendimiento agnóstico que donde ellos pertenecían. ¿Ya? Y el otro que vamos a ver bien cortito son los docetas. Los docetas, otro grupo de herejes. con ese ¿No conozco el C? De doce. Los docetas. Ellos vienen del griego. Como- procede del griego doqueo, con cada kilo. Ellos son de griego. Claro, doqueo, con cada kilo. ¿Ya? Que significa aparecer. Este grupo de pensamiento de personas aparecen ya en el primer siglo de la era cristiana. Estos son como los primeros herejes, porque todo lo otro está un poco más al final del primer siglo. Y pertenecen a una rama del agnosticismo, de lo que acabamos de ver un poquito más arriba. ¿Ya? Negaban la realidad terrenal del cuerpo humano de Cristo, de partida. Lo negaban. Puesto que si Cristo debía de ser un ser puro, y la materia es mala, el Hijo de Dios solo pudo tomar una apariencia de cuerpo humano, ¿ya? Una apariencia, pero no tomó en realidad el cuerpo humano.
fue algo etéreo, que no fue concebido en el vientre de María, sino que fue formado en el cielo y a través de un canal o de un tubo pasó a través del útero de María. Estaba muy inteligente en ese entonces. Claro. ¿Ya? Fue así como ellos lo conciben. ¿Ya? Obviamente, nosotros tenemos bíblicamente muchas referencias donde habla que Jesús fue en cuerpo y carne. Incluso Pablo dice el que hablase otro evangelio que no viniese de que Jesús fue en carne, eh, se ha llamado anatema. ¿Ya? Entonces, estas tres posturas atacan la naturaleza de Cristo, porque dice que no fue humano, o sea, no fue divino, sino que fue un ser, algunas dicen que fue un ser humano corriente que lo poseyó el ser divino. Y los dos Z dicen que fue alguien divino, pero que nada tenía de humano, ¿ya? Y como vimos, también ataca la naturaleza y como hemos estado viendo, ataca el nacimiento literal de Jesús. Amén. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Manualdo? ¿No? Ya. Esa ha sido la clase de hoy. La herejía. La próxima clase también vamos a ver otras herejías. Vamos a hablar sobre lo que mencioné más arriba, las herejías que afectan a la integridad de la naturaleza, por ejemplo, los arrianos, que afectan la unión de las dos personas, los nestorianos y el monofisista, ¿ya? Y otras más. Amén. Bien. Oremos y demos gracias al Señor por este estudio. Mana Agustina, Dios le bendiga. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta bella oportunidad que nos diste. Gracias por este estudio tan maravilloso, Señor. Amén. Pidiéndote, Dios, que tú nos des entendimiento, sabiduría y que tú nos capacites, Señor, para así aprender de tu palabra cada día más, Señor amado. Que sea usted, Dios mío, ensanchando nuestra mente, Señor. También te pedimos por nuestro hermano pastor que nos Amén. siga usando, le siga dando entendimiento, sabiduría y capacidad, Señor amado. Ahora, Dios mío, presentamos cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes, Señor, y también los que están, yo le digo online, para que sea usted bendiciéndole de una manera grande y especial. Amén. Padre, te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches, Manualdo. Dios le bendiga. Buenas noches, bendiciones.